Aviso de información de carga aérea 1.9.10. Continuación, cuando las empresas de transportación aérea se vean obligadas a cambiar el aeropuerto previsto de arribo por caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado ante la autoridad aeronáutica, deberán eliminar la transmisión efectuada y sustituirla con una nueva transmisión electrónica a la ventanilla digital, en el cual únicamente se permitirá la modificación de los datos relativos a fecha, hora, lugar programado de arribo y, en su caso, recinto fiscalizado al que ingresarán las mercancías sin sanción alguna, siempre que la mercancía declarada no haya ingresado al recinto fiscalizado. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 6, 20, fracción 7 y 36A, fracción inciso B de la ley aduanera, una vez que la ventanilla digital envíe el mensaje de aceptación del manifiesto de carga aéreo a las empresas de transportación aérea, se deberá declarar en el pedimento el número de documento de transporte que corresponda. Transmisión de información por concesionarios de transporte ferroviario 1.9.11. Por los efectos de los artículos 20, fracción 3, fracción 7 de la ley aduanera y 33 del reglamento, las empresas concesionarias del transporte ferroviario que efectúen operaciones en la frontera norte del país deberán transmitir electrónicamente la ventanilla digital conforme a los lineamientos técnicos para el despacho de mercancías de comercio exterior por medio de transporte ferroviario, emitidos por la AGA, mismo que se podrán consultar en el portal del SAT. Lo siguiente: información de las mercancías que entren y salgan del territorio nacional, así como los medios en que se transporten con los siguientes datos: claves del transportista, lugar de carga de la mercancía, cantidad total y peso bruto de las mercancías señaladas en el documento de transporte, datos del embarcador, consignatario y agente o apoderado aduanal o importador o exportador, número de documento de transporte, cantidad, descripción, peso bruto, número de identificación y marca cuando estos existan para cada una de las mercancías que se transporten, datos del equipo de ferrocarril, iniciales, número y tipo de estado vacío o cargado y número de sellos, precintos o candados cuando lo coloque la empresa concesionaria de transporte ferroviario. Tratándose de mercancías peligrosas, señalar la descripción, el número de Naciones Unidas, así como el nombre de una persona de contacto y su número telefónico para el caso de emergencias. Una vez transmitida la información, la ventanilla digital enviará a la empresa concesionaria de transporte ferroviario un acuse de validación electrónico. Los datos transmitidos podrán ser modificados el número de veces que sea necesario para la empresa concesionaria de transporte ferroviario conforme a los lineamientos técnicos para el despacho de mercancías de comercio exterior por medio de transporte ferroviario, emitidos por la autoridad aduanera, mismo que se podrán consultar en el portal del SAT. Un aviso de arribo, tratándose de la salida de mercancías del territorio nacional, el cual deberá tramitarse antes de arribo del ferrocarril en la aduana de salida, con la información del equipo de ferrocarril con los siguientes datos: clave del transportista, país de procedencia, número de identificación del tren, puerto de salida, fecha y hora de arribo, datos de equipo ferrocarril, iniciales, número, tipo y estado si se encuentra vacío o cargado, número de los documentos de transporte. La transmisión del aviso de arribo deberá realizarse con 2 horas de anticipación al arribo del equipo de ferrocarril a la aduana de salida, pudiendo transmitirse hasta 12 horas antes. Asimismo, el aviso de arribo deberá transmitirse previamente la presentación electrónica de la lista de intercambio a que se requiere la fracción 3 de la presente regla, siempre que el agente aduanal, apoderado aduanal o exportador efectúe la presentación de los expedimentos. Pedimento parte 2, aviso consolidado conforme a la regla 3.1.19. Una vez que se transmita el aviso de arribo, se tendrá activado el mecanismo de selección automatizado, enviando electrónicamente el resultado de la empresa concesionaria de transporte ferroviario. Una lista de intercambio con la información del equipo de ferrocarril acorde a lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la regla 4.2.14 con los siguientes datos: clave de transportistas, país de procedencia, número de identificación del tren, lugar de entrada, salida, fecha y hora y sistema de arribo. Datos del equipo de ferrocarril, iniciales, número, tipo y estado si se encuentra vacío o cargado, número de los documentos de transporte. La transmisión de la lista de intercambios se ajustará a lo siguiente: tratándose de la entrada de mercancías al territorio nacional, deberá efectuarse una vez que el agente aduanal, apoderado aduanal o importador realice la presencia de los pedimentos parte 2 o aviso consolidado conforme a la regla 3.119, al menos 2 horas antes del cruce del equipo del ferrocarril, con lo que se inicia el proceso de activación del mecanismo de selección automatizado. Una vez que el equipo de ferrocarril cruce el territorio nacional y la autoridad aduanal le confirme el arribo del mismo y o de la mercancía conforme a lo establecido en los lineamientos
para el despacho de mercancías de comercio exterior por medio de transporte ferroviario emitidos por la autoridad aduanera misma, que se podrán consultar en el portal del SAT. Se tendrá activado el mecanismo de selección automatizado, enviando electrónicamente el resultado a las empresas concesionarias de transporte ferroviario, el agente y apoderado anual. Tratándose de la salida de mercancías del territorio nacional, deberá efectuarse posterior a la transmisión del aviso de arribo y antes del cruce del equipo de ferrocarril para salir del territorio nacional, notificándose al agente o apoderado anual el resultado del mecanismo de selección. Una vez que los equipos de ferrocarril salgan del territorio nacional y la autoridad aduanera confirme la salida del mismo y o de la mercancía, se tendrán por concluidas las formalidades del despacho aduanero. Una vez que la empresa concesionaria de transporte ferroviario transmita la lista de intercambio, la ventanilla digital enviará un acuse de recepción exitoso. Los datos transmitidos podrán ser modificados el número de veces que sea necesario. Las transmisiones electrónicas a que se refiere el presente regla se podrán realizar mediante la ventanilla digital y mediante el portal del SAT. En las aduanas habilitadas ya no será necesario que la empresa ferroviaria realice la transmisión prevista de la regla 1.9.12. Información de mercancía transportada vía ferrocarril 1.9.12. Por los efectos del artículo 20, fracción 3 y 7, 43 de la Ley Aduanera y 33 del Reglamento, las empresas concesionarias de transporte ferroviario que efectúen operaciones en la frontera norte del país deberán transmitir electrónicamente al SAI la información relativa a los medios de transporte y mercancías que conduzcan por su ingreso o salida del territorio nacional, conforme a los lineamientos para el intercambio de información del Sistema de Control Ferroviario, SICOFE, emitido por las autoridades aduaneras mismas, que se podrán consultar en el portal del SAT, así como los siguientes datos: datos generales, claves del ferrocarril, número de identificación único, fecha de emisión del número de identificación único, número y tipo de documento, tipo de operación, aduana, sección aduanera de cruce y de despacho, patente o autorización del agente aduanal o número de autorización del apoderado aduanal, del exportador opcional, descripción, tipo y secuencia de la mercancía, peso neto, unidad de medida de comercialización, cantidad en unidad de medida de comercialización, país de carga, origen de descarga. Entidad federativa de carga, origen y de descarga solo será aplicable cuando el país de carga, origen o país de descarga de las mercancías sea México, Estados Unidos de América o Canadá. Datos de los equipos del ferrocarril: tipo de equipo, número de identificación del equipo, cantidad de equipo, número y tipo de contenedor, en su caso datos del remitente y consignatario. Datos del remitente: nombre de denominación o razón social, domicilio convencional, el RFC, CURP o Tax ID opcional según corresponda. Datos del consignatario: nombre de denominación o razón social, domicilio convencional, RFC, CURP o Tax ID opcional según corresponda. Las empresas concesionarias de transporte ferroviario podrán rectificar los datos transmitidos a que se refiere a la fracción y de la presente regla, o desistirse de la misma el número de veces que sea necesario, siempre que lo realicen antes de la validación del pedimento correspondiente. Cuando el número de identificación único no se haya utilizado entre los 2 meses siguientes a la transmisión del SAI, de los datos generales, los datos de los equipos de ferrocarril y los datos de remitente y consignatario, las empresas concesionarias de transporte ferroviario deberán generar uno nuevo. El agente aduanal, apoderado aduanal, el importador exportador deberá declarar en el pedimento, en la parte 2, en el código de barras asentado en la impresión del aviso consolidado, según corresponda al número de identificación único y el número de contenedor o del equipo de ferrocarril conforme al anexo 22. El agente aduanal, apoderado aduanal o representante legal acreditado deberá presentar ante la aduana de despacho 2 horas antes del cruce del ferrocarril los pedimentos debidamente pagados o las impresiones del aviso consolidado según corresponda, que amparen las mercancías al importador, exportador y en tránsito interno a la importación para su registro integra en sistema automatizado aduanero integral. Una vez que la empresa de transporte ferroviario reciba la conformación del SAI de los pedimentos o las impresiones de los avisos consolidados presentados a la aduana conforme al párrafo anterior, deberá enviar vía electrónica a dicho sistema la siguiente información. En el caso de introducción de mercancías a territorio nacional, la lista de intercambio antes del cruce del ferrocarril a territorio nacional conforme a los lineamientos para el intercambio de información del Sistema de Control Ferroviario, SICOFE, emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el portal del SAT. Una vez que el ferrocarril haya cruzado el territorio nacional, se deberá enviar al SAI el aviso de arribo conforme a lo establecido en el citados lineamientos para considerar activado el mecanismo de selección automatizado
El SAI enviará vía electrónica el resultado del mecanismo de selección automatizado a la empresa de transporte ferroviario de que se trate. En caso de extracción de mercancías de territorio nacional, enviará al SAI el aviso de arribo conforme a los lineamientos citados en la presente regla hasta 12 horas antes de que el ferrocarril arribe al recinto fiscal o fiscalizado en la aduana de salida, considerándose activado el mecanismo de selección automatizado. El SAI envía electrónicamente el resultado del mecanismo de selección a la empresa de transporte ferroviario que se trate. Antes de que cruce del ferrocarril se deberá enviar vía electrónicamente al SAI la información correspondiente a la lista de intercambio conforme a los lineamientos que emita la AGA, mismos que se darán a conocer en el portal del SAT. Una vez recibida la información de la lista de intercambio, se verificará que cada equipo de ferrocarril o contenedor declarado en la misma se encuentre debidamente documentado y que el pedimento que ampare las mercancías transportadas haya sido desaduanado. En este caso, el SAI proporcionará a la empresa de transporte ferroviario un acuse electrónico de validación. Procedimiento para concesionarios de transporte ferroviario 1.9.13. Por los efectos del artículo 33 del reglamento, las empresas concesionarias de transporte ferroviario deberán sujetarse a las especificaciones y cumplir los procedimientos a continuación se detallan. Tratándose del tránsito interno en la importación, deberán transmitir por medio electrónico a la aduana de entrada la lista de intercambio por lo menos 3 horas antes del arribo del ferrocarril, lo cual deberá contener, además de los requisitos previstos en la regla 4.2.14, la clave y número de pedimento que ampare las mercancías, así como las descripciones de las mismas, conforme lo señalado en el pedimento, en la factura o conocimiento de embarque respectivo, según sea el caso. Para los efectos del párrafo, tratándose de operaciones efectuadas en la frontera norte del país, la lista de intercambio deberá transmitirse conforme a lo dispuesto en la regla 1.9.12. La empresa concesionaria del transporte ferroviario que introduzca a territorio nacional carros de ferrocarril vacíos deberán trasladarlos con las puertas abiertas, salvo en el caso de aduanas que cuenten con inspección de rayos gamma. La empresa concesionaria del transporte ferroviario deberá presentar el pedimento que ampare el tránsito de las mercancías a funcionarios designados por el propio administrador de la aduana de despacho dentro de 24 horas siguientes al arribo de mercancías en su defecto del primer día hábil siguiente, a efectos de que dicha autoridad proceda a cerrados por pedimentos en el SAI. Las empresas concesionarias del transporte ferroviario deberán efectuar el tránsito interno de bienes de consumo final a que se refiere la regla 4.6.6 de contenedores, ya sean estiva sencilla o doble estiva, en remolques y semirremolques en plataformas de ferrocarril, tratándose del ferrocarril interno a la exportación y retorno, antes de que se inicie la carga del tirón y el tránsito interno hacia las aduanas de salida. La empresa concesionaria del transporte ferroviario deberá contar con los pedimentos que amparen la exportación o retorno de mercancías correspondientes al transportista debidamente cumplidos con sus anexos, así como las facturas avisos consolidados en el caso de las operaciones efectuadas mediante pedimentos consolidados. La empresa concesionaria del transporte ferroviario deberá presentar la aduana de salida 3 horas antes de arribo del ferrocarril al funcionario designado por el administrador de la aduana la constancia de importación, retorno o transferencia de contenedores y lista de intercambio, conteniendo, además de los requisitos que señalan en la regla 4.2.14, el número y clave de pedimentos y los pedimentos que amparan la exportación y retorno de mercancías correspondientes al transportista debidamente cumplidos con sus anexos, así como las facturas o avisos consolidados en el caso de operaciones efectuadas mediante procedimientos que requieran pedimentos consolidados. Por los efectos del párrafo anterior, tratándose de operaciones efectuadas en la frontera norte del país, la lista de intercambio deberá transmitirse conforme a lo dispuesto en la regla 1.9.12. Las empresas concesionarias de transporte ferroviario deberán cumplir los lineamientos de seguridad y control establecidos por el administrador de las aduanas y sujetarse a la normalidad que se emita para el uso de las máquinas de rayos gamma en su caso.